días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de gracias a Dios. Es viernes, hoy es viernes 16 de agosto del 2024. Estamos ya, dejando el excesivo calor. Bueno, ojalá que no me equivoque, pero en fin, estamos aquí con mucho gusto, saludándote y invitándote cordialmente para que continúes con nosotros el resto del programa. Estaremos más o menos una hora, de aquí a las 9 horas del Pacífico. Estamos en vivo, completamente en vivo en este viernes. Gracias a Dios es viernes y con muchísimo gusto te saludo en esta ocasión. Fíjate que vamos a platicar de algo muy importante, muy interesante, sobre todo cuando tenemos que entender, comprender y analizar el enorme poder que tienen las palabras que decimos, las palabras que nos decimos y el increíble efecto de las cosas que hablamos, expresamos, que decimos pues para que seamos más concretos. Entonces, hoy te voy a platicar de esto porque muchas veces, y debo decir que muchas veces, no nos damos cuenta realmente acerca de lo que decimos y el efecto que puede tener en los demás lo que decimos. Muchas veces, queridos amigos, no tenemos conciencia, digamos, del increíble efecto que producen las cosas que decimos, que nos decimos a nosotros mismos, y muchas veces cuando no nos damos cuenta de lo que decimos, pues mucho menos de las consecuencias que puede tener todo eso, que es increíble. Claro, hemos aprendido a hablar, no solamente como raza humana. En algún momento dado, pues a alguien se le ocurrió decir algo y balbucear algunas cosas, y hasta que después se le fue dando forma al lenguaje y después a los idiomas, todo, ¿no? Entonces aprendimos a hablar. Y ahora como personas, bueno, pues llega el momento en que estamos pequeños, hemos nacido, aprendemos a hacer ciertas cosas, ciertas habilidades, incluida la habilidad de poder expresarnos con la palabra, independientemente del idioma que uno tenga de una manera nativa, pues, ¿no? Y entonces muchas veces, con el mal uso de esa lengua, de esas palabras, de ese lenguaje, pues muchas veces lastimamos, ofendemos o enredamos las cosas, terminamos haciendo todo un masacote, ¿no?, de todo lo que pensamos, decimos y lo que provocamos. Y muchas veces resulta más conveniente pensar un poquito en lo que vamos a decir, porque siempre es importante tener en cuenta que nuestras palabras tienen poder para construir, pero también tienen poder para destruir. Paradójicamente, hablamos, construimos, animamos, motivamos, decimos, transmitimos amor, cariño, solidaridad, pero también a veces destruimos con una sola palabra. Puede ser que una persona, dependiendo de su sensibilidad,
pues quede marcada, si no para siempre, pues cuando menos por mucho tiempo. Y el mejor ejemplo posiblemente lo podamos encontrar en una amistad o en una relación o en una relación de familia que comienza conversando y por cualquier cosa o frase dicha fuera de lugar, pues entonces puede terminar abruptamente y a veces una palabra basta para decir ¿cómo? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Vosotros? ¿Y ellos? ¿Y todo? Y entonces muchas veces las conversaciones constructivas, es que hay muchas formas de llamarle, ¿no? Tú platicas y expresas y comunicas y das a conocer tus sentimientos de manera asertiva, pensemos, o de la manera que tú elijas, y entonces con esas palabras tuyas puedes animar a alguien, puedes motivar para que hagan lo que quiere hacer, o si está decaído o decaída esa persona, bueno, pues de alguna forma la revives y le devuelves con tus palabras, que es un don, la alegría de vivir. Pues solamente muchas veces decimos con oírte hablar es suficiente, o con el hecho de que me digas esto y el otro. Para muchas personas una palabra es suficiente para tener un día hermoso, un día complacido, un día feliz, un día en donde nos sentimos que nos quieren, que pertenecemos a una persona, a un grupo, a una familia. Y entonces muchas veces con nuestra palabra podemos tener la magia de aportar una solución, algo inteligente que pueda ayudar a elevar la autoestima de la otra persona, inclusive nuestra propia autoestima. Y muchas veces, por el contrario, una conversación destructiva, con cierta jiribilla o con cierta intención de ofender y de dañar, pues podemos hacer añicos a una persona, a un niño, a una niña, a un hijo, a una pareja, a un padre, a una madre. Y entonces muchas veces se destruye literalmente lo que llamamos autoestima, porque la autoestima comprende varios sentimientos, entre los cuales encontramos el sentimiento de valía personal, que se va fabricando desde muy temprano. Si en tu casa tus padres tuvieron a bien ser cariñosos, respetuosos, conscientes de que las palabras tienen un enorme poder, bueno, pues afortunadamente entonces gozas de una buena autoestima, porque te enseñaron desde muy pequeño, desde muy pequeña, que tú eres una persona valiosa, te lo crees, lo asumes como algo real, y entonces actúas como se siente una persona valiosa. Y por el contrario, muchas veces las palabras destruyen los sentimientos de valía de una persona por muchas cosas, críticas mal acomodadas, con observaciones no pedidas y así sucesivamente. Entonces, muchas veces cuando tratamos de construir y no destruir cuando hablamos, entonces ahí los expertos nos hacen una recomendación, digamos, más o menos práctica, ¿no? Porque si nosotros podemos confirmar, lo cual requiere de cierta, ¿qué te digo? Cierta predisposición para que nosotros podamos comprender, para saber si la persona entendió exactamente lo que queremos decir. Porque muchas veces decimos y soltamos y chulum, no te importa o no importa a muchas personas lo que pudo haber provocado lo que se dijo. Pero si tenemos, repito, esa habilidad para comprobar que lo que dijimos fue bien entendido de la forma que quisimos decirlo, porque luego andamos ahí como que pidiendo disculpas, ay, perdóname, no quise decir eso. Entonces, ¿qué es lo que quisiste decir? Decimos, ¿no? Bueno, entonces
si cuidamos no solamente las palabras, ¿sabes? Sino que también vamos a abordar un poquito el tono de voz que utilizamos, la intención que le ponemos a nuestra voz cuando decimos, porque a veces hablamos enojados y no es lo mismo que hablar cuando estamos bien, tranquilos, amorosos, pacíficos, relajados, en completa armonía y ya sabes. Entonces yo creo que cuando, por ejemplo, vamos a ver cómo los gritos, los famosos gritos, pues no comunican, ¿no? Más bien ensordecen a la persona, ensordecen el corazón y ya no escuchamos igual que si fuera una conversación normal. Entonces, vamos a ver hoy, que yo espero que sea de tu interés y que lo puedas compartir y que puedas opinar. Aquí están a tu disposición los chats en vivo para que te comuniques, nos hagas comentarios aquí en el programa sobre este tema y el tema que tú quieras sobre el enorme poder de las palabras. Bueno, pues dicho lo anterior, me voy a permitir hacer una breve pausa, queridos amigos, la primera del programa, y luego regreso. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Seguramente que las palabras mal dichas o bien dichas, como sea, encierran un enorme poder que hasta ahora posiblemente desconozcamos. Bueno, quiero pensar que hay personas que no conocen el verdadero poder, la intención de lo que decimos, qué intención tiene. Queremos lograr que alguien coopere, queremos lograr que alguien se beneficie con nuestras palabras. Queremos que nuestras palabras sean como un consuelo, como una especie de oasis emocional en toda esta situación que de repente se puede presentar. Pero las palabras, una vez dichas, trabajan constantemente en nuestro cerebro, las repetimos. No sé si te pase que a veces de repente estás repitiendo y repitiendo una frase, una canción, una palabra o algo, una situación, y entonces el diálogo interno también es otra forma de hablarnos a nosotros mismos, y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, porque la información que nos damos, la información que nos proporcionamos, la información que levantamos del exterior, la que nos llega, la que oímos, la que vemos, o sea, toda esa información está constantemente en nuestro cerebro, y entonces esa información genera sentimientos, genera actitudes, genera pensamientos, genera conductas, etcétera, etcétera. O sea, la palabra no solamente es algo que se dice, sino la palabra hablada es algo que provoca ciertas reacciones. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, qué linda eres o qué lindo eres, no sabes cuánto te amo, pues provoca sentimientos muy positivos en la persona. Claro, a menos que la persona que lo exprese esté fingiendo, y entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando las palabras se convierten en un proceso que pensamos, sentimos, entonces se convierten en un comportamiento, y en nuestra manera de actuar y de interactuar con los demás se nota, por ejemplo, cuando tú tienes que ir a hablar con alguien
Entras a un privado, hablas con esa persona y cuando sales, pues sales dependiendo de lo que hayas dicho o que hayas escuchado, lo que te hayan platicado, lo que te hayan dicho, tú sales con una cara y luego te preguntan, ¿qué te dijo? Pues ya estás reflejando y transmitiendo con tu expresión facial lo que te dijeron, ¿no? Ese enorme poder tienen las palabras, porque si te dicen cosas positivas, pues luego se te nota, ¿no? Si te dicen cosas negativas, pues también luego se te nota, y es muy probable que cuando te dicen cosas buenas o escuchas cosas que te agradan, pues tu cuerpo fisiológicamente hablando reacciona, hay un buen funcionamiento, los niveles de hormonas, de adrenalina, de glucosa, de todo está funcionando bien gracias a que por las palabras que hemos escuchado o que nos hemos dicho a nosotros mismos, porque si nos hablamos solamente en un sentido negativo, ay, tenía que ser, siempre me pasa, no sé, maldita sea, ¿por qué no me ayudas, Diosito? ¿Qué te hice? Y siempre estás en negativo diciéndote todas estas cosas. Pues no necesito decir mucho, ya te puedes imaginar cómo vas a reaccionar siempre, porque pensamos en palabras, decimos palabras, a veces nuestros pensamientos son eso, precisamente un lenguaje hablado, pero más bien pensado, porque nos pensamos en nuestro idioma, pensamos en español o en inglés o en el que tú creas, y entonces simplemente todo eso produce impactos psicológicos, especialmente las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Eso es justamente lo más interesante, o sea, probablemente tú te digas cosas como en boca cerrada no entran moscas, que otras, bueno, un montón de frases y dichos que nos hemos inventado los humanos para decir que es mejor tener 2 oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Que es una forma de decir, oye, pues sí, ¿no? En la prudencia está que yo hable menos, que lo que tengo que decir lo piense bien para que no vaya a provocar lo que no quiero. Porque, repito, muchas veces andamos allí pidiendo perdón, pidiendo disculpas, es que I'm sorry, no quise decir eso, perdóname, nunca pensé que te fueras a ofender. Y cosas prefabricadas como esas. Entonces, muchas veces el lenguaje influye muchísimo en nuestras relaciones. ¿Cómo hablas? ¿Qué decimos? ¿Cómo hablamos a las personas con las que nos comunicamos frecuentemente, sobre todo las que están más constantemente en contacto con nosotros o nosotros con ellos? Simplemente es posible que muchas veces nos digamos que no... Bueno, estoy pensando en que hay gente, ¿sabes? Conozco gente que prefiere no hablar para no meterse en problemas. Si ya levantaste la mano, entonces es muy probable que no solamente te guste quedarte callado para no meterte en problemas, sino que eres una persona insegura. Es muy probable que en tu pasado exista la figura del niño o la niña obediente, porque ya sabemos desde el punto de vista psicológico que un niño obediente termina siendo un niño inseguro. Y entonces las personas inseguras evidentemente hablan poco, pero no porque sean inseguros ni porque sean tímidos, sino porque, para decirlo de una manera muy llana, tienen miedo a meter la pata, pues. O sea, no quieren que con sus palabras después se provoque un caos, una luz de críticas, y no, porque hay personas que me dicen, no, pues es que nomás hablo y me meto en problemas. Nomás habla mi hija, mi hijo o quien sea y ya explota la bronca. Arde Troya, nos han platicado. Entonces, decía alguien que el camino de la vida está plagado de experiencias decepcionantes. Yo no diría tanto así, pero
muchas veces cuando sentimos situaciones frustrantes, fracasos absolutos que nos vienen a la mente, cosas muy feas que nos decimos porque hemos fracasado, porque no conseguimos lo que queríamos, pero así como lo oyes, las palabras tienen la magia de convertirnos en un exitoso o exitosa triunfadora, o pueden convertirnos en un perdedor, en un fracasado. Todo depende de lo que nos digamos, o incluso todo depende de cómo actuemos, porque muchas veces, entrando en el terreno de la comunicación no verbal, entonces comunicamos con nuestros gestos, con nuestros ademanes, con nuestras posturas, incluso con nuestros gestos faciales y oculares, pues comunicamos cosas. Pero cuando nos basamos solamente en el aspecto de la palabra hablada, las experiencias de la vida, ya sean positivas o sean negativas, pues son, por decirlo de alguna manera, la declaración de la persona que tú eres. Dime cómo hablas y te diré cómo eres. Bueno, vamos a analizarlo y cómo es que de repente con las palabras nos etiquetamos a los demás o nos decimos no. Había un chiste muy cruel cuando le preguntaron a un niño, oye, ¿y tú cómo te llamas? Pues me llamo No. ¿Cómo que te llamas No? Pues sí, es que en mi casa me dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no te subas, no te bajes, no llores, entonces me llamo No. Bueno, es un chiste. Vamos a ver aquí cómo andamos. Nos dice Lili Real en los comentarios de hoy en la mañana, dice buenos días. También nos escribe Iván Manríquez, mucho gusto Iván de saludarte, dice las palabras pueden ser la mejor medicina, pero también pueden ser el peor y más letal veneno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Luego nos escribe Marta López Lagarda. Muchas gracias por escribirnos, Marta. Buenísimos días, señor Marín. Aquí de nuevo, atenta a su programa. Bendiciones y excelente día para todos. Muy bien. Nos dice Berta Rodríguez. Saludos desde Querétaro, señor Marín. Buen tema. Desde Querétaro. ¿Cómo me encantaría volver algún día a Querétaro? Yo fui cuando niño, muy niño, andábamos de viaje y llegamos a San Juan del Río y luego visitamos Querétaro y luego otras poblaciones. Me acuerdo que estaba muy padre, pero pues quisiera volver. Saludos a Querétaro, Berta Rodríguez, gracias por escribirnos los comentarios aquí en nuestra versión en vivo. Voy a ir una breve pausa y regreso inmediatamente para continuar con Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, los especialistas en asuntos cognitivos, o sea, se les llaman los psicólogos cognitivos, los que tienen que ver con lo que sabemos, decimos, aprendemos, la capacidad que tenemos para aprender, pues, reconocen estos especialistas que ponemos etiquetas negativas que de alguna manera cuando lo hacemos con nosotros mismos, o sea, ponernos etiquetas muy negativas, es un tipo de distorsión cognitiva que puede afectar nuestro estado de ánimo, afecta nuestra autoestima, afecta nuestra salud incluso, y entonces como nos identificamos con eso que nos decimos. O sea, ¿cuál es tu palabra favorita para describirte? Bueno, no sé, hay millones. Imagínate que tu palabra para que
te describas, es decir, ay, soy un tonto. Tú dices, pues, no tiene ninguna importancia, es como una broma que me hago, es como un juego, pero finalmente terminas diciendo muchas veces, ya, es que soy un tonto, ay, que es que tonto soy, y es que esto y el otro. Entonces, si tu palabra favorita que te dices para describirte es que eres un tonto, pues sabes, actúas como tal. No sé si decirte que finges demencia, pero de repente hay cosas como que no entiendes y luego se convierte algo como una muletilla le llaman, o un tic, que hay gente que le dices algo y te dicen, ¿cómo? A pesar de haber oído, a pesar de haber escuchado bien lo que le dijiste, lo tienes que repetir, y a veces hasta en voz más alta. Y todavía te dicen, no me grites. O sea, es un vicio del lenguaje, es una forma de tropezarse con uno mismo, porque siempre tiene palabras con las que se define a sí mismo, a sí misma, que son como decir las palabras favoritas. Si tu palabra favorita es ¿qué? ¿O cómo? ¿Qué dijiste? O sea, ya oíste. Y te aseguro que en el 99% de los casos lo oíste bien. Entonces, esa distorsión cognitiva de decir no te entendí, no escuché, no es más que una muletilla, es algo como un tropiezo cognitivo que de repente utilizamos para, bueno, no sé para qué, no sé por qué, no sé cuál es el objetivo de hacer eso, pero si, por ejemplo, sobre todo cuando finges demencia y que te dicen, ¿tú hiciste esto? ¿Qué? O sea, no, ¿cómo me preguntas a mí si yo... y se te nota pues que estás mintiendo, y entonces te colocas a ti mismo la etiqueta de mentiroso, miedoso, fracasado, ¿cómo es posible que me pase a mí? ¿Y qué sentido tiene que lo intente? Siempre me pasa lo mismo. O sea, fíjate cómo nos decimos cosas que finalmente el diálogo interno también termina siendo palabras, pues, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, si las palabras tienen ese enorme poder, entonces tenemos que aprender, y este es todo un proceso, tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras, porque lo mismo nos pueden inspirar y motivarnos a mover montañas y cosas por el estilo, pero también las palabras funcionan de manera opuesta al prepararnos para resultados negativos, nos volvemos pesimistas o simplemente miedosos, que es una forma de profecía autocumplida, en donde decimos, ya ves, te lo dije, ya ves, ya sabía, y siempre me pasa a mí. Y entonces cuando esperamos que el resultado de nuestro empeño sea negativo, o sea, lo imaginamos, lo decimos, nos lo decimos a los demás, no sé si me vaya a ir bien, pero no sé si vaya a resultar, pero pues a lo mejor y sí, pero voy a insistir, voy a hacer la lucha, pero ¿sí te fijas cómo te hablas? Entonces, ¿cómo puedes esperar un resultado positivo si ya te estás diciendo en tu interior que vas derechito al fracaso? Voy derecho y no me quito, voy derecho al fracaso. Hay que fijarnos, hay que pensar bien, hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos. Claro, repito, este es un proceso y tiene mucho que ver con los hábitos, los patrones que nos rigen mentalmente y que siempre nos llevan a hacer lo mismo por los siglos de los siglos. Y entonces, si tenemos la necesidad de adoptar un estilo nuevo, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, tenemos un audio muy poderoso, muy eficiente, que se llama Vocabulario Poderoso. ¿En qué consiste estas afirmaciones subliminales que van directamente al subconsciente para que nosotros recuperemos o más bien dejemos a un lado esa distorsión cognitiva que hace que nosotros hablemos sin sentido, cantinfliemos un poco, como se dice,
o que de alguna forma no estemos conscientes del dolor o lo que vamos a provocar con nuestras palabras habladas, porque también lo hacemos con las palabras escritas y ahí es otro boleto. Pero la palabra hablada, o sea, la comunicación verbal, tiene un enorme poder. Incluso si tú te pones a pensar en esto, escuchas una canción que tiene una letra que te recuerda personas, te recuerda situaciones, te recuerda tus sentimientos. Incluso hay gente que llora con las canciones. Bueno, habemos miles de personas que llegamos a llorar con las canciones por lo que dicen, a veces por la tonada, a veces por la música. Yo te puedo decir con toda honestidad que de repente me pongo a escuchar alguna obra. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando el segundo movimiento de la Serenata Nocturna de Mozart. Y tiene un arpegio, tiene una combinación de violines y violas y todo. De repente que me pongo a escuchar y se me sale lo de cocodrilo. O sea, sí provoca cierto llanto porque son notas muy sublimes. Ya estoy con la piel chinita porque son cosas que provocan una reacción. Ahora imagínate las palabras, tus experiencias diarias, lo que comunicas, lo que quieres obtener de los demás. O sea, yo creo que llega el momento en que utilizando audios como este, vocabulario poderoso, relaciones positivas, autoestima y esas combinaciones que nosotros sugerimos al público, pueden lograr, de hecho van a lograr que de repente, poco a poco, de una manera muy gradual, pero muy eficiente, vas cambiando la forma en que tú te diriges a los demás, no porque te hagas, como decimos en la calle, porque tengas más repertorio, ¿no? No, simplemente porque aprendes lo que normalmente deberíamos de saber, que es cuidar lo que decimos, porque tenemos que cuidar lo que va a tener como reacción lo que decimos. Bueno. Ahorita le seguimos, vamos a ver cómo andamos aquí. Nos dice Crafty OR, dice, hola, muy buenos días señor Marín, qué gusto estar de nuevo en vivo. A mí me da muchísimo gusto también, dice Irma Barajas, nos escribe, buenos días señor Marín, excelente tema, saludos desde Aurora, Illinois. Desde Aurora, Illinois, creo que es uno de los suburbios de Chicago, no estoy seguro, pero por ahí anduve también, así, todos los años del mundo hace que fui a Chicago. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me permito ir a una breve pausa y con muchísimo cariño les saludo, les invito para que nos escriban, así como hacemos estos comentarios en vivo, en nuestro chat en vivo. También puedes hacerlo en Messenger, aquí mismo en este sitio, radioterapia.directoalaconciencia, para solicitar información sobre la promoción 3x2 de los audios subliminales que te ofrecemos, también sobre citas para consultas en línea y cualquier otra consulta que tengas en mente. El correo es radioterapia95@hotmail.com o puedes hacerlo por Messenger privado aquí mismo en nuestra página de radioterapia.directoalaconciencia. Puedes vernos también más al ratito en YouTube. Si puedes visitar nuestro canal, se llama Gilberto Marín, ahí nos das tu like, por supuesto, te suscribes al canal, pones la campanita para que te llegue la alerta de que ya está disponible el programa, y cuando transmitamos en vivo también por YouTube, bueno, pues también te va a llegar un aviso, una alerta Pepe. Bueno, voy a una pausa, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que si lo vemos desde otro ángulo, este asunto de la palabra hablada y el poder que tiene la palabra hablada, en realidad, si lo vemos con cierto cuidado, no hay palabras malas ni hay palabras buenas, solamente el pensamiento lo hace así. Shakespeare escribió, creo que fue en Hamlet, cito, que no hay nada bueno ni malo, pero el pensamiento lo hace así. O sea, si pensar lo hace así, si lo que decimos no tiene la intención de ofender, pero la otra persona lo tomó como una ofensa, pues entonces tiene un poder distinto al que tú originalmente le das a tus palabras. Porque muchas veces las palabras tienen normalmente la buena intención de contribuir a cambiar la idea que tiene una persona. En fin, o sea, después de todo la palabra es didáctica, es educacional, puede educar lo que decimos. Incluso cuando en la familia a veces no nos damos cuenta del enorme poder que tienen las palabras que decimos a los hijos, los insultos, las críticas, las comparaciones. No, ¿qué te puedo decir? Si de repente hay muchos niños, muchos adultos que cuando niños pues sufrieron un montón de traumas por lo que les dijeron, cómo los trataban, sintieron que a sus hermanos los querían más que a ellos, o sea, y todo fue el resultado de cómo transformamos las palabras que nos dijeron en algo que nos lastima. ¿Quién es el causante de que las cosas que te dicen te hayan lastimado? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? O, por el otro lado, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo procesaste? Porque si, por ejemplo, un día, yo recuerdo que estábamos en una reunión y llegó uno de los invitados y le dijo al anfitrión que, oye, pues estás bien gordo, le dijo. Y entonces la esposa del gordo se ofendió al grado de que le puso una cara como diciendo, ¿quién te invitó? O algo por el estilo. O sea, ¿para qué son las palabras? Para dar un halago. Porque yo me di cuenta inmediatamente que ellos dos se llevaban así, con tanta confianza como para que le digan, oye, ¿cómo estás gordo, amigo? ¿Qué te pasa? Ponte a dieta o X, ¿no? Pero resulta que quien se ofendió con esas palabras fue la señora del gordo. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo no lo hice con la intención de ofenderte, lo hice con la intención de saludar y a lo mejor así soy yo, todas las palabras se toman de quien vienen, ¿no? Entonces, si pensar lo hace, entonces quiere decir que el pensamiento lo convierte en otra cosa, en algo que no era originalmente la intención de lo que dijimos. Y entonces, cuanto más escojas pensamientos degradantes, preocupantes, pues entonces es más probable que te ofendas más rápidamente con las palabras que te dicen, porque sin que yo esté diciendo que los ofensores están bien, pues simplemente depende también de qué tan frágil tengas tu piel psicológica, ¿no? O sea, dónde te duele cuando te dicen tal o cual palabra. Imagínate nada más esto que te voy a decir, que tú estás platicando en un grupo de personas y entonces de repente tú dices, ah, sí, yo me acuerdo, era una muchacha huérfana, ¿no? Y enseguida de ti está una muchacha huérfana que quedó huérfana con un dolor y recuerda la historia y de repente lo que dijiste sin la intención de ofenderla, la ofendió. Yo creo que esto no quiere decir que te vayas a quedar callado o callada siempre, simplemente para no ofender a los demás.
Porque mira, sí estoy consciente de esto que te voy a decir, pero a mí me queda muy claro que no son tus palabras las que ofenden solamente, sino es la forma en que los demás reciben tus palabras, las interpretan de tal manera que las ponen en el departamento de ofensas y entonces resulta que lo que tú dijiste resultó ofensivo para ciertas personas. ¿De quién son estas palabras? ¿Quién inventó esas palabras? ¿Tú inventaste una palabra típicamente ofensiva para dárselo a alguien? Pues mira, si tú escuchas lo que te dices a ti mismo o a ti misma, que para empezar pues es como el diálogo interno, lo que te dices te devuelve la calma, te tranquiliza o simplemente te pone así como en una situación de reto, de angustia, de inquietud, de estrés. O sea, ¿qué efectos tienen en ti las palabras que te dicen y por qué? Bueno, pues vamos a verlo, porque estamos en eso, ¿no? O sea, el verdadero poder de las palabras. Nos dice, vamos a ver aquí, Chuyita Reyes Jiménez dice, estas palabras las utilizan como pretexto para no escuchar. Bueno, muchas veces sí. Cuando fingimos sordera o cuando fingimos demencia, es muy probable que estemos comunicando algo muy directo que es, ¿por qué no te callas? Oh, ya sabes, como el clásico. Dice Adriana Santoscoy, buenos días. Melina Castro dice, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias a Los Mochis. Gracias, Melina. Por favor, dile a todos los Mochis que ya estamos aquí en vivo de nuevo. Compártelo con tus contactos, con tus amistades, con tus amigos, con tus enemigos y con toda la gente que tengas allí en tus redes sociales. Bien, pues dicho lo anterior, que por cierto puedes entrar a nuestra página de radioterapia.directo a la conciencia. Si quieres compartir con los tuyos, pues nada más haces copy en el URL, o sea, en la dirección cibernética de nuestra página, y luego la pegas en tu muro y ahí va a aparecer pues nuestro sitio, nuestra página. Puede entrar la gente, puede mandar mensajes, puede hacer pedidos, puede hacer preguntas, puede decir lo que guste y mande. Bien, pues dicho lo anterior, yo me voy a una pausita y ahora sí que me voy a echar un sorbito de café muy rico que todavía está muy delicioso, calientito, y voy a echarme un sorbito de café y luego regreso para continuar con el tema de hoy sobre el verdadero y enorme poder de las palabras. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces nos tenemos que poner a pensar cuál es el mensaje que llevan nuestras palabras. No todo el tiempo lo hacemos, creo que no es algo que hacemos habitualmente, pero por ejemplo, cuando nosotros mandamos una palabra o una frase o una comunicación que lleva la intención de regañar, de corregir, de no ofender, pero sí hablar claro, cuando queremos ser firmes, pero no groseros, cuando queremos ser asertivos, pero sin el temor de que nos critiquen, porque nos van a criticar, pero no nos causan ningún problema. Cuando hacemos todo eso, entonces tenemos que preguntar
¿Cuál es la intención de que quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo de decir lo que digo y cómo lo digo? Si tú quieres corregir a un hijo, quieres comunicar algo a tu pareja o a cualquier persona, es muy importante que aprendamos, porque esto se tiene que ir aprendiendo gradualmente, que aprendamos a decir las cosas. Si uno cree que es correcto, que está bien, que uno tiene el derecho y tiene el poder de decir las cosas como son y decirles a las personas sus verdades. Yo no sé quién inventó esa frase tan horrible. Es que no le gusta que le digan sus verdades. Ok, señora, señor, dígame por favor usted si sabe cuáles son sus verdades de esas personas que tengan que ver con tus verdades. Si mis verdades quiero yo que se parezcan a tus verdades, pues entonces voy a tener que aprender que puedes no estar de acuerdo conmigo, con mis verdades, con mis puntos de vista, con mis palabras. Y entonces cuando queremos educar a los chamacos, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que queremos conseguir. Si tú quieres conseguir que tus hijos te obedezcan, dependiendo de la edad que tienen, que cooperen, que sean parte de la familia, que sean un equipo. Si quieres tú conseguir eso, evidentemente no vas a pedir las cosas a gritos. Porque el que grita tiene la sensación psicológicamente de que la otra persona está muy lejos. Oye, ¿por qué haces esto? O sea, cuando hablamos por teléfono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, sentimos que la gente está lejos. Y como sentimos que la gente está lejos, pues le gritamos. Es cuando empiezas a gritarle a tu pareja, le empiezas a gritar a tus hijos, empiezas a gritar a los empleados, porque los sientes muy lejanos y tú quieres acercarte a ellos o que te escuchen bien para que entiendan, cuando en realidad no necesitas ni siquiera hablar para que te entiendan. Esto es increíble. El lenguaje verbal tiene un enorme poder que desconocemos, porque muchas veces lo que decimos refleja lo que estamos pensando. Muchas veces lo que decimos refleja lo que hemos oído. Y si tú eres una cotorra que va repitiendo todo lo que oye, me dijeron esto, oye. Y hay gente que utiliza frases y frases y frases que oye en la televisión, en las novelas o qué sé yo. Y como dice el Chapulín Colorado, y pácatelas, te sueltas la frase del Chapulín Colorado como propias. Bueno, esto interioriza de alguna manera. Me quiero decir que estoy interiorizando lo que veo, lo que pienso y lo hago mío. Después lo digo como si fuera mío. Y muchas veces no estoy muy consciente de que a quién le digo lo que yo considero que es mío, a mis padres, a mis hermanos, a maestros, amigos, pareja, hijos. ¿A quién le dices lo que quieres decir? Y ahora, sobre todo, me decía el otro día una persona que quiere hablar con su hijo de algunas cosas. Y entonces, pues yo me permito decir, sugerir, ¿sabes qué? Le digo, vamos a pensar juntos en esto que te voy a decir. Pensemos que tal vez la última persona adecuada para hablar con tu hijo eres tú. Porque tú, que has provocado esta situación con tu hijo por lo que le dices, cómo le hablas, qué le dices, cuándo se lo dices y por qué se lo dices, ha provocado en él un enorme rechazo a ti, a quién eres tú. No puedo decirte que rechaza a su madre, pero sí rechaza a la persona en la que te has convertido, porque él quiere que siga siendo su mamá, que sea su amiga, su compañera, su cómplice, su maestra, ¿no? Pero resulta que si no te has dado cuenta, te has convertido en lo que menos espera tu hijo de su mamá. Entonces, si tú quieres hablar con él para corregir, para que te entienda, para una vez más insistir en que este chamaco está mal,
que te va a llevar el diablo si no le haces caso a tu madre y cosas por el estilo, pues entonces no te va a oír. Pero si tú, por ejemplo, dejas esa idea de querer hablar con tu hijo y permites que él, por su propia iniciativa, hable con quien quiera, o si quiere él poner una cita conmigo o lo que sea, le decía yo, entonces va a ser más correcto, porque ante la única persona en el mundo que pone oídos sordos tu hijo es su mamá. ¿Por qué? Por lo que le dice, cómo se lo dice. No pensó en algún momento dado, y esto puede resultar penoso con el tiempo, tal vez esta mujer no pensó en que todo lo que le fue diciendo a su hijo con el tiempo, con los años, provocaron un daño irreversible que ahora es imposible revertir porque ya el daño está hecho. Pero el mensaje es que si tú dices cosas que me ofenden, si tú dices cosas que me humillan, y haces comentarios sarcásticos y siempre me estás degradando, aunque lo pienses en voz baja, aunque simple y sencillamente te quedes callada o callado, ya estás comunicando algo. Y entonces todas esas palabras ocupan tu mente sin permiso, te van carcomiendo la mente, el cerebro, la conciencia, y te vas diciendo, es que yo no soporto a esta persona, no soy digno de ser hijo de esta persona, no me siento lo suficientemente valioso para ser esta persona, y te vas diciendo cosas que después de todo, están solamente en tu mente. Entonces el poder de las palabras adquiere un poder distinto dependiendo de quién lo diga y depende de quién lo escuche. Las palabras tienen siempre dos participantes, quien habla y quien escucha, quien dice y quien interpreta lo que dices. Entonces la verdadera comunicación estriba en que si entendiste bien lo que te quiero decir, sí, a ver, repíteme lo que te dije para ver si lo entendiste. Parece muy necio, pero esta es una buena manera de comunicar lo que decimos para saber si estamos seguros de que la otra persona entendió. Y si sí entendió, entonces quiere decir que vamos bien. Si no entendió o simplemente tú dices y hablas y despotricas y dices cosas y no confirmas y no compruebas que la otra persona entendió bien lo que tú quieres decir, pues así se va a pasar el tiempo, y cuando ya quieres hablar con esa persona, cerrado. Nos fuimos a comer. No hay nadie. Nobody home. Ay, todo por las palabras mal dichas. Bueno, pues entonces quiere decir que nos escribe Gloria Marín. Gloria Marín no es la artista Gloria Marín. A lo mejor es mi pariente. Bueno, dice, buenos días, me encanta su programa. Muchas gracias, Gloria Marín, tocaya de tan digno apellido. Y luego nos escribe Carmen Lau, dice, buen día, señor Marín, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Ah, muy bien, más gente de Los Mochis. Al rato nos va a escribir todo México. ¡Viva México! ¡Viva México! Bien, pues voy a la última pausa del programa, queridos amigos. Por favor, no se vayan. Y luego voy a regresar con muchísimo gusto con la parte final, con el colofón de la historia sobre el enorme poder de las palabras.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, las palabras encierran un enorme poder que seguramente, como te decía muy al principio del programa de hoy, desconocemos ese poder. No estamos tal vez muy conscientes de cómo trabajan en nuestro cerebro constantemente tanto lo que decimos como lo que nos dicen, tanto lo que decimos como la forma en que los demás interpretan lo que decimos. Yo quisiera pensar, y claro, puedo estar equivocado, que no sabemos bien a ciencia cierta cómo van a tomar los demás lo que decimos. Podemos tener la confianza de que lo que decimos va a tener un buen efecto, va a tener una buena reacción en los demás. Podemos tener esa confianza. Pero si los demás muestran incomodidad, muestran enojo, muestran rechazo, bueno, pues podemos corregir. La fortuna de la palabra hablada es que se puede corregir porque aunque dicen que una vez que sale de la boca las palabras ya no regresan o se las lleva el viento, o una vez que dijiste una ofensa ya no hay vuelta atrás, es muy cierto, por supuesto que sí, pero todo depende de qué tipo de reacción va a provocar en los demás o en nosotros mismos la información que comunicamos a través de la palabra, qué actitudes, qué pensamientos. Incluso hay gente y me ha tocado conocer gente que durante mucho tiempo recibió tantas ofensas por parte de alguien. Su padre, su madre, su jefe. Conozco casos muy sensibles de personas que finalmente con el tiempo lograron despertar en ellos un sentimiento de venganza tan profundo que se volvía como que patológico, ¿no? O sea, cuidado porque tú no sabes cuándo llegó el momento en que una persona va a explotar y dice cosas que jamás te imaginaste. ¿Cómo es posible? Yo nunca pensé que esta persona fuera así, tan corajuda. Es muy probable que se deba a que con el tiempo fue acumulando, así como la olla Presto, una gran presión que finalmente tendría que explotar algún día. Y entonces, ¿qué sentimientos voy a generar en los demás? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamientos? Algún día llegará y me tocará a la puerta diciéndome que viene a cobrarme todas las ofensas que le hice cuando yo en realidad no estaba ni siquiera consciente de que lo que yo dije fue una ofensa para esta persona. Fíjate que después de todo las palabras se convierten en comportamiento. Las buenas palabras, las que decimos con la intención de educar, demostrar afecto, etcétera, etcétera, pues se convierten en comportamiento. Fíjate cómo, por ejemplo, a un niño, cuando tú le dices, mijito, tienes que aprender a decir gracias, tienes que pedir las cosas por favor, y con el tiempo eso se va convirtiendo en una actitud, se va convirtiendo en un hábito, al grado de que cuando ya eres un chamaco, ya eres un adolescente, bueno, si aprendiste bien y quien te enseñó te lo enseñó correctamente, entonces ya automáticamente tú convertiste en un hábito el decir gracias, el pedir las cosas por favor. O sea, tiene un enorme poder, se va convirtiendo en comportamiento, se van convirtiendo las palabras en hábitos, y eso es precisamente lo que debemos de buscar, porque en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de decir las cosas con los demás, entonces si hablamos cosas positivas o les enseñamos cosas positivas o tenemos una actitud positiva ante las preguntas. Porque, por ejemplo, mira, ya para terminar, si supongamos que uno de tus hijos te pregunta algo que pues no te resulta muy cómodo. Por ejemplo, papi, ¿por qué fumas? Y tú dices, nah, cállate. Se quedó
con eso. Tu hijo puede llegar a desarrollar una impresión de que preguntarle a papá, olvídate de la pregunta, sino del acto de preguntarle a papá, le incomoda. Y si le incomoda, quiere decir que yo soy malo. Mi papá me dice, ya cállate, con desprecio, con un gesto que me hace sentir a mí que mi papá no me quiere. Entonces, en resumen, cuida lo que dices, cómo lo dices, a quién se lo dices, para qué se lo dices, cuál es la intención de lo que le dices. Y entonces entenderás por qué son como son tus hijos, tu pareja, el mundo, everybody. Así es esto. Bien, pues señoras y señores, vamos a ver cómo ya hemos leído todos los mensajitos de esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en contacto, gracias por estar presentes en nuestra versión en vivo. Y pues nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, cuando tengamos otro tema para platicar contigo, que espero sea de tu agrado, de tu conveniencia, de tu utilidad, que puedas compartir. Ayúdanos a crecer, comparte este sitio, esta página, radioterapia.directoalaconciencia. Al ratito vamos a subir el programa completo a YouTube. También puedes darnos tu like, puedes darnos tu suscripción, te suscribes al canal, activas la campanita y entonces todos felices. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias, muchas gracias, y seguramente que tendremos un fin de semana fabuloso. Ojalá que lo tengas. Feliz viernes, feliz fin de semana, y yo soy Gilberto Marín, te agradezco muchísimo tu compañía, y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser, el tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente, a tu alma, a tu ser.